Nicolás Dujovnes, economista, está en línea. Vamos a analizar con Nicolás esto que está, no sabemos, ¿es un giro el gobierno de Cristina Kirchner? Buen día, Nicolás. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estamos ante algún tipo de giro pro mercado? Mirá, es difícil construir una dirección con todavía tan poca información. Es una muy buena noticia. La Argentina expropió YPF el año pasado, a mitad de abril de 2012, y la Constitución argentina establece que una expropiación viene precedida de una tasación y un pago. Entonces, un poco tarde, pero es muy bueno que Argentina busque un acuerdo para ir resolviendo este problema. No sé si hay un giro o no. Yo lo que creo es que el gobierno se mueve de una manera muy oportunista en la búsqueda de financiamiento, es decir, percibe con claridad ahora el problema energético, se da cuenta que para asociarse con otras petroleras que le provean de financiamiento, que vengan a invertir, tener el caso abierto con Repsol era un impedimento. Lo mismo vimos con el caso de Argentina saldando los fallos pendientes en el Tribunal del Banco Mundial, en el CIADI, donde ahí la Argentina ve que si salda ella los pagos eventualmente puede comenzar a recibir financiamiento nuevo del Banco Mundial. Entonces estas medidas que son puntuales y oportunistas en busca de financiamiento, bueno, coincide que las últimas dos que han ocurrido fueron en la dirección correcta. También tuvimos una que fue en la dirección incorrecta, que es sacar a las exportadores de cereales del mercado de crédito local para forzarlas a endeudarse en el exterior, una medida totalmente arbitraria y discrecional. Pero bueno, el gobierno lo que sí está claro es que está percibiendo que la caída en las reservas, el ritmo de caída en las reservas que está teniendo es insostenible. No quiere enfrentar todavía con seriedad un cambio en la política macroeconómica, un ajuste cambiario, una mayor restricción monetaria, una suba en las tasas de interés, y está buscando caminos alternativos para destrabar financiamiento más bien sectorial, Banco Mundial, petróleo, y bueno, en ese sentido creo que va en las últimas medidas, ¿no? Ahora, en el caso concreto del acuerdo con Repsol, faltan efectivamente los detalles. Y una pregunta que no tiene que ver, me parece, con esta negociación, pero que van a tener que responder es, ¿qué pasa con el paquete accionario que estaba en manos de la familia Eskenazi, ¿no? El paquete accionario que estaba en manos de la familia Eskenazi está hoy en manos de los acreedores de los Eskenazi. Es decir, cuando los Eskenazi toman ese paquete accionario, evidentemente no tenían una situación patrimonial que les permitía quedarse con él. Entonces lo que hicieron fue tomar deuda para comprar esas acciones, y mediante el incremento en los dividendos que se generó a partir de la entrada de los Eskenazi a YPF, dividendos que superaban a las ganancias anuales de YPF, es decir, estaban utilizando las reservas de YPF para que los Eskenazi puedan pagar sus deudas, fue pagando el crédito. Bueno, en el momento de la estatización, cuando bajan los montos de los dividendos pagados, los Eskenazi no pueden seguir pagando sus créditos a diversos bancos del exterior, entre los cuales estaba Inbursa Slim, Credit Suisse, varios bancos internacionales. Esos bancos se quedan con las acciones de los Eskenazi. Algunos las tendrán, otros las han vendido, pero esas acciones no están más en poder de la familia Eskenazi. Ahora, es un paquete no poco importante, ¿no? Porque era, si no me equivoco, el 26%, o sea que hay un socio más, ¿no? Dentro, digamos, la composición ahora de YPF está la nación, las provincias. YPF básicamente tenía el 51% en manos de Repsol, tenía el 25% en manos de los Eskenazi, y el resto había distintos jugadores, flotaba en el mercado una parte importante, el 15, el 20%. Ahora la parte de los Eskenazi se suma a la parte que está diseminada entre distintos jugadores, porque ya no sabemos si los bancos que ejecutaron a los Eskenazi los siguen teniendo, si los vendieron o no. Una de esas partes, por ejemplo, es la de el mexicano Carlos Slim, que se había quedado con un 5 o 6% de las acciones de YPF en defensa del crédito que le había dado a los Eskenazi. Ah, de ahí el rol que se le atribuye, ¿no? A Carlos Slim, y también sumando, me imagino, las secciones que tenía el propio Slim, más el 9% que tiene Pemex en Repsol, hicieron fuerza para la intervención del gobierno de México, que aparentemente le fue como un facilitador de este acuerdo también, ¿no? Supongo que sí, el rol institucional de México, porque el rol fue institucional, fue, digamos, gobierno a gobierno.
tiene que ver con su participación en Pemex, porque Pemex es una empresa estatal mexicana, entonces de allí el rol institucional de México, aunque sin duda que Slim sea accionista, también puede haber jugado un rol o no en que México se interese en la negociación. Claro, no, lo que pasa es que se le atribuía a Slim también un rol con los contactos con el gobierno argentino, ¿no? Muchas veces se ha hablado de su conexión con el padre de Juan Manuel Aval Medina, el ex jefe de gabinete, un hombre influyente, residente en México, vinculado a Carlos Slim, que tiene en Argentina fundamentalmente los negocios de telefonía, ¿no? Así es, así es. No, eso puede haber ocurrido. Ahora, sin duda que en la firma del acuerdo figure el gobierno de México, sí tiene que ver con la participación de Pemex, Claro. donde Pemex es una empresa 100% propiedad del gobierno mexicano. Ahora, si uno tomara estos 10 años de kirchnerismo, ¿no? Empezaron en la convivencia con Repsol, después vino la imposición de un socio argentino vía la introducción de los eskenazi, promovida en su momento por Néstor Kirchner, después la expropiación y ahora viene el acuerdo, ¿no? En poco tiempo, bueno, y si uno va más atrás, ¿no? En el kirchnerismo estaba pensando, perdón, el rol importante que juega el kirchnerismo cuando la privatización de YPF en tiempos de Carlos Menem con Oscar Parrilli, el actual secretario general de la presidencia, como miembro informante de la privatización. Sí, la política fue muy errática, ¿no? Porque los que apoyaron la privatización de YPF, luego cuando promueven la entrada de los eskenazi a la compañía, evidentemente no fue para que la compañía incremente su producción, sino que, no sé, fue para tomar una participación accionaria de la mano de un amigo, porque la compañía cuando entra a los eskenazi básicamente empieza a invertir mucho menos que antes para poder pagar el crédito con el cual se estaban comprando la compañía. Ahora, una vez estatizada la compañía, el pago por la estatización yo no diría que es una política que va en contra de la estatización, sino que simplemente terminar de cerrar esa operación. Entonces, probablemente sea una de las primeras cosas coherentes que se hacen, que es pagar por algo que se tomó indebidamente. Entonces, una vez que se ha pagado, la cuestión ya reviste un carácter de mayor legalidad y que además va a facilitar que el gobierno, acertado o no, porque digamos está por verse si que el Estado argentino haya entrado a YPF va a hacer que mejore el funcionamiento de la empresa o no. Ahora, evidentemente, si la compañía tenía un litigio abierto con Repsol, se le complicaba muchísimo funcionar con cierta normalidad. Las empresas petroleras utilizan el mercado de capitales internacional para financiarse porque necesitan inversiones de largo plazo. Y entonces, tener ese conflicto abierto le impedía a YPF, por ejemplo, colocar deuda en los mercados internacionales en volúmenes importantes para financiar y poder así mejorar y revertir la cadena de producción de petróleo y gas que muestra Argentina. Entonces, esta última medida yo no la vería como algo incoherente con la estatización, sino simplemente con el cierre de ese ciclo, ¿no? Está bien, a menos que, y esto no lo sabemos, ¿no? Que la negociación incluya, además del pago en bonos, que suponemos que una gran parte va a ser de esa manera, algún tipo de participación de Repsol en Vaca Muerta, ¿no? Puede ser, puede ser. El comunicado menciona expresamente activos líquidos, ¿no? Entonces, no menciona que se le esté pagando a Repsol con un área en Vaca Muerta. Sonaría raro también que una empresa que ha sido expropiada y que se ha ido tan mal de la Argentina quiera volver, al menos en el corto plazo, a invertir en la Argentina, al menos con este gobierno. A mí me suena más bien que va a recibir bonos a cambio de su participación accionaria. Veremos, eso todavía no lo sabemos. ¿Qué es una emisión nueva de bonos eventualmente? Debería ser una emisión nueva de bonos, debería ser una emisión de bonos en dólares, los detalles todavía no sabemos, debería ser bajo ley local, porque la Argentina hoy no puede emitir deuda bajo ley extranjera hasta que no resuelva un poco la cuestión del juicio en Nueva York. Entonces, lo más probable es que sea un bono con vencimiento también en el próximo gobierno, no en este. Como en el 2017 ya hay un vencimiento muy fuerte de un bono que es el Bonar 17, yo apostaría a que Repsol probablemente reciba bonos con vencimiento 2018 en dólares bajo ley local. Creo que eso sería lo más probable.
Estaba, digamos, hemos explicado un poco por ahí los incentivos de Argentina para llegar a este acuerdo, o los motivos por los cuales llegan a este acuerdo, los motivos de México. Con relación a Repsol y a la Calla, había también, ¿no?, una presión fuerte sobre Brufau para que cerrara este acuerdo y de hecho lo corren de la negociación como para tratar de facilitar el acuerdo, ¿no? Mira, María, lo que yo veo es que hoy, por ejemplo, las acciones de Repsol están subiendo 4%, ¿no? Claro. Si uno aplica ese 4% al valor de mercado de la compañía, hoy Repsol está subiendo de precio unos 1.300, 1.400 millones de dólares en su valor de mercado. Eso quiere decir que los inversores, los tenedores de acciones de Repsol probablemente esperaban recibir una compensación menor que la que están recibiendo. Es decir, había cierto escepticismo de que finalmente la Argentina compense razonablemente a Repsol. Entonces creo que Repsol hoy debe estar bastante contento con este acuerdo si se producen los términos en los que está trascendiendo, ¿no? YPF también, ¿no? Subió el valor de sus acciones. Recién empieza a cotizar, pero sí estaba viendo una fuerte suba también. Estaba viniendo con fuerte suba, claro. Sí, bueno, finalmente daría la sensación un poco esto que planteas, ¿no? Todos jugadores que racionalmente tenían incentivos diferentes, pero todos que conducían a la necesidad de cerrar un acuerdo rápido, además, ¿no? Porque lo de Vaca Muerta, si uno por ahí ha escuchado la visión de Galucho, él necesita, o está planteándose tratar de extraer finalmente combustible lo antes posible de Vaca Muerta, y esto requiere necesariamente una inversión fuerte extranjera. Sí, ni la Argentina le iba a devolver su 51% a Repsol, ni YPF estaba pudiendo llevar a cabo los planes que planeaba llevar a cabo sin resolver este problema. Hace una semana escuchamos una declaración fuertísima del secretario de Energía de los Estados Unidos en contra de un probable acuerdo entre Exxon y YPF, porque decía que, digamos, hasta que no se resuelva el problema entre la Argentina y Repsol, digamos, no correspondía que las empresas americanas lleguen a acuerdos con la Argentina. Evidentemente también había una presión del gobierno de los Estados Unidos para que la Argentina cierre este problema antes de que puedan seguir habiendo acuerdos como el que antes había ocurrido con Chevron, ¿no? Entonces, creo que había una fuerte presión que estaba acercando un poco YPF, y la Argentina está parada sobre uno de los yacimientos de energía no convencional más grandes del mundo y no tiene dinero para extraerlo. La Argentina ya tiene un problema enorme que es el cepo cambiario. Quien traiga dinero hoy a la Argentina lo está trayendo al tipo de cambio oficial, cuando hoy puede ver que en el mercado paralelo, en el descontado con liquidación, en la cotización muchísimo más competitiva para traer dinero a la Argentina. Entonces, uno, al traer dinero a la Argentina en tipo de cambio oficial, de alguna manera está haciendo una pérdida respecto a lo que refleja el mercado más libre. Si a eso le sumamos los problemas de la micropetrolera, bueno, las posibilidades de que entre algo de dinero a la Argentina para explotar ese inmenso yacimiento de recursos no convencionales que tiene Argentina era muy, muy baja. Entonces, claro. Pero igual a esto se sumó, ¿no? El marco al sector de hidrocarburos, le han dado algunas facilidades especiales justamente para que no tengan que traer dinero a pérdida, ¿no? Es cierto, es cierto. Tenemos la regulación que se emitió para el sector de hidrocarburos, pero, digamos, siendo la Argentina un país que ha ido y venido tanto con los cambios en las reglas de juego, digamos, ¿cuánto vale ese marco sectorial para el sector? No lo sé, digamos, cuál es la credibilidad de ese acuerdo en el largo plazo. Y creo que en este sentido, bueno, digamos, así como uno critica las cosas que están mal, que son muchísimas, cerrar este tema me parece que está muy bien, que va a ser beneficioso. Muy bien, Nicolás, gracias. Buen día. Buen día, María, muchas gracias. Hasta luego.